que todo lo que digamos, hagamos y pensemos sea para tu mayor gloria y para bien de la Iglesia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sentadas con nosotros. Recapitulando el día de ayer, veíamos el significado del lunes, martes y miércoles santo, examinábamos sus lecturas y concluíamos con la celebración del Jueves Santo, entendiendo que dentro del marco del amor, Juan capítulo 13, estaba precisamente la institución de la Eucaristía, primera carta de los Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26, pero también la institución del orden sacerdotal, Mateo 26, 26, hagan esto en memoria mía. Por una antiquísima tradición desde el siglo I, recuerden que en el siglo I, siglo III no había misas previamente, más había misa cada domingo y le llamaban la Pascua semanal. Pero cuando la Iglesia ya pudo salir de las catacumbas en el siglo IV, después del edicto de Milán, publicado por Constantino y Licinio, ya la Iglesia pudo salir a expresar públicamente su fe, y en aquel tiempo solamente se celebraba misa dominical, no misa diaria. Pero desde ese tiempo, cuando se celebraba la primera Cuaresma, por una antiquísima tradición, porque se empezó a celebrar diariamente ya la misa, no se celebraba misa ni sábado, ni viernes, ni sábado en la mañana, ni parte de la tarde, por una cuestión teológica sencilla. Si nuestro Señor Jesucristo ha muerto en ese misterio que no podemos entender todavía, porque recuerden que la unión hipostática está desde el momento de la concepción. María Santísima presta su vientre y el Espíritu Santo fecunda el vientre. Es lo que conocemos como unión hipostática, que tanto defendió el Concilio de Éfeso en el 431 y el Concilio de Calcedonia en el 451. No se puede separar, ni lo divino puede absorber a lo humano, ni lo humano a lo divino. Son dos naturalezas en una sola persona. Yo creo que lo explica muy bien. Hay un libro que, por cierto, en el instituto se dio como el semestre, que se llama Historia de los Concilios. Es un libro muy sencillo, de unas 450 páginas, que se lee en una sentada, de Fábrega y Grau. Ya no lo pueden comprar porque ya ese libro ya no lo han vuelto a reeditar. Sí reeditar otros libros que no menciono con respecto al templo, pero este libro no lo han reeditado. Pero se llama Historia de los Concilios de Fábrega y Grau. Bueno, todo se celebra misa el viernes ni el sábado. Los oficios más tempraneros tienen que ser después de las vísperas, después de las 6, 6:30, 7 de la noche. Bueno, ¿cómo se denomina entonces la liturgia del viernes? Se le llama los oficios del viernes o la pasión del viernes. No se puede tocar ningún instrumento porque se entiende, estamos conmemorando la muerte de Jesús. Entonces el sacerdote entra en silencio, los fieles se hincan, le pueden decir con una alfombra al Padre, si es que todavía se puede agachar y acostar, como nos acostamos el día de nuestra ordenación
oración o con un reclinatorio, y es el silencio. El sacerdote permanece un tiempo ahí acostado, 1 minuto, 2 minutos, qué sé yo, y llega al altar. Se entiende que el altar está desnudo, no tiene que haber mantel. El agua no debe tener tampoco mantel porque no hay sacrificio, por eso no hay mantel. El sacerdote va a la sede y no dice oremos, simplemente dice la oración. ¿Y cuál es la oración? Escuchen. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Pero habíamos comentado, insisto, que el misterio pascual es todo. Desde que Jesús se encarnó, Jesús nació, vida oculta, vida pública, pasión, muerte y resurrección. No entendamos solamente el misterio como pasión, muerte y resurrección, porque si Cristo no hubiera nacido por lógica, no hubiera habido muerte. Bueno, comentaba yo ayer que el lunes se proclamaba el primer cántico del siervo de Yahvé, el martes el segundo cántico, el miércoles el tercer cántico, y el viernes santo, como primera lectura, está el cuarto cántico del siervo de Yahvé. Para los que han estudiado al profeta Isaías, recuerden que el profeta Isaías tiene tres Isaías. El primero del capítulo 1 al 39, el segundo del 40 al 55, y el tercero del 56 al 66. Ya ayer les leía un fragmento de este cuarto cántico del siervo de Yahvé. Solamente les leo un fragmentito porque ya lo leí ayer. Y les comentaba que tal parece que el autor sagrado está contemplando a Jesús. Y lo escribe 6 siglos antes de que suceda. Eso es algo extraordinario. Miren, muchos se horrorizaron al verlo porque estaba desfigurado su semblante. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz, por sus llagas hemos sido curados. Este cántico es hermoso porque nos describe el sufrimiento de un hombre justo que prepara a Dios y que es cordero. Como cordero fue llevado al matadero. Yo creo que la palabra cordero para la mentalidad judía le decía 2 cosas. El cordero de Pascua, del capítulo 12 de Éxodo, o los 2 corderos que se sacrificaban diariamente en el templo, uno en la mañana y otro en la tarde. El cordero sin mancha y sin defecto. La segunda lectura va a estar tomada de la carta a los Hebreos, parte del capítulo 4 y parte del capítulo 5. Y nos está describiendo Getsemaní. ¿Recuerdan ustedes que el momento del mayor dolor de Jesús, ayer hablaba del dolor moral, es Getsemaní? El padre Raymond Brown lo sintetiza bien en el capítulo 18 del Evangelio de Juan. Yo creo que el mayor momento de intimidad que tiene Jesús con el Padre
Padre es el capítulo 17 de la oración sacerdotal. El Padre y yo somos uno. Y así como el Padre y yo somos uno, que ustedes sean uno. Porque siempre en la oración sacerdotal se pide que la Iglesia sea una. ¿Cuántos problemas hay en algunas parroquias cuando el vicario no se lleva con el párroco? En algunas parroquias el vicario le deja de hablar al párroco. En algunas diócesis hasta los auxiliares le dejan de hablar al arzobispo. Eso indudablemente habla mal de la Iglesia. Habla muy mal de la Iglesia. Por eso Jesús habla de la unidad que tiene con el Padre y la unidad que debe haber entre los discípulos. Yo creo que las decisiones que más han dañado a la Iglesia no han venido de fuera, han venido de dentro. Si ustedes leen el libro La Gran Ruptura de Jan Meyer, es el que casi escribe los libros de la fe católica. ¿Por qué vino la ruptura del Oriente? Si alguno de ustedes estaba en Rusia o en Grecia, yo creo que ellos son más devotos que nosotros, porque nosotros tocamos la imagen y nos himnamos. Los griegos, los polacos, los romanos, los rusos, no tocan la imagen. Ellos lo que hacen es besar la imagen. Y yo creo que son más devotos que nosotros, perdón. Pero ¿por qué se peleó la Iglesia de Oriente con Occidente? Por una cuestión visceral. Porque llegó el legado del Papa a Bizancio y en lugar de ver al patriarca, fue a ver al emperador. Y el emperador le invitó a comer y a cenar, y es una gran recepción. Y como a los 4 días fue a ver a Miguel Celulario, y Miguel Celulario se enojó porque no me venís a ver a mí primero. Y en esa descubrieron los dos a excomunicar. ¿Quién inició el gran cisma del 16? Un monje agustino, Martín Lutero. Las decisiones más profundas de la Iglesia han sido desde dentro. Yo creo que la última decisión que podía haberse dado en la Iglesia Católica fue en el problema de los legionarios. Yo creo que por eso el padre Corcuera, que quedó después del padre Maciel, le dio cáncer en la cabeza porque él se mantuvo firme en la fe católica. Bueno, pero ¿por qué menciono esto? Porque apenas va Jesús a Getsemaní, se olvidó de que está unido al Padre y empieza a decirle a su papá, ya no en la unidad, sino de yo a tú, Padre mío, si es posible, aparta de mí este sufrimiento. Hay algunos teólogos que han dicho es que aquí se separa lo divino de lo humano. No podemos pensar eso. La unión hipostática es un misterio. Yo escuchaba a alguien en la radio hace algunos años que decía alguien de un instituto, no del instituto, sino de otro lugar, decía, el Viernes Santo murió la humanidad, no murió lo divino. Esa es una herejía. ¿Quién nos puede redimir? ¿El hombre o Dios? Solo Dios. Por eso la palabra redención significa comprar. La Virgen María no se hubiera redimido nunca. Por eso los padres del Concilio Vaticano II no la pusieron en el Tratado de Dei Verbum, la pusieron en el Tratado de la Lumen Gentium. San Pedro pudo redimir
tampoco. San Francisco de Asís tampoco. Es una herejía decir que lo humano se separó de lo divino y que solamente la humanidad murió el viernes. No. Murió la persona de Cristo en su naturaleza humana y divina. ¿Y dónde podemos encontrar la explicación teológica? Capítulo 10, versículo 18 de Juan. ¿Qué es lo que dice Jesús? A mí nadie me quita la vida. Yo doy la vida porque quiero, porque tengo poder para darla y poder para volverla a retomar. Porque es Dios. Pero en realidad es un misterio que no podemos entender. Un misterio que no podemos entender, que solamente entendemos por la fe. Bueno, en dos ocasiones le dice Jesús a su papá, no quiero morir. Y yo creo que en esa oración puede estar representada una multitud de hombres y mujeres que en algún momento de su vida han tenido miedo al sufrimiento. Y si Jesús tuvo miedo al sufrimiento, yo creo que también nosotros, el día que nos toque sufrir, pues también le diremos a Jesús, aparte de mí este sufrimiento. Yo recuerdo una dama del Instituto de Teología, y es una dama muy mayor, de más de 85 años, me decía, padre, cuando usted estuvo en mi internado, yo lo único que le pedía a Jesús es que usted no sufriera. Pero escuchemos lo que dice el texto de Hebreos capítulo 5. Precisamente por eso Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con poderoso clamor y lágrimas a aquel que podía liberarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. Imagínense que el Getsemaní, claro, es difícil, como cuando uno está ahí, el guía nos dice, aquí está la piedra donde lloró Jesús. No, diría don Octaviano Márquez y Toriz, que el Padre está ahí. Metros más, metros menos, ahí estuvo Jesús. Pero Lucas 22, ¿cómo lo retrata? Agachado, momento agónico y sudando sangre. No recuerdo cómo se llama esto, pero a los doctores le han dado una palabra, pero hay personas que en la agonía pueden sudar sangre. Y dice Lucas era médico. Y Lucas dice que Jesús estaba viviendo la agonía. ¿Y qué es la agonía? El último momento de vida de un ser humano. Momento agónico. ¿Y qué es lo que agrega Carta a los Hebreos? Que Jesús estaba llorando y que Jesús estaba gritando. Claro, si nosotros vemos el capítulo 11 de Juan, Jesús lloró por su amigo Lázaro. Si nosotros vemos a Lucas, cuando Jesús ve Jerusalén, Jesús también empieza a llorar. ¿Y por qué empieza a llorar? Porque sabía lo que le iba a pasar a Jerusalén. Y después dice al final, a pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo. Y llegando a su perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Aprendió
que sufrimos tanto, pues basta ver la cruz de Jesús. Y ojalá que nosotros también aprendamos a obedecer su fe. ¿Qué evangelio se proclama ese día? Se proclama el evangelio de Juan. Si habíamos dicho anteayer que el Domingo de Ramos es un momento antitético, porque por un lado se aclama a Jesús como hijo de David y por otro lado se le da muerte. El Viernes Santo invariablemente se proclama el capítulo 19, 18 y 19 del Evangelio de Juan. Ya no hablo de este Evangelio porque de hecho he hablado yo el pasado lunes, donde expliqué tanto el proceso religioso como el proceso civil, que ambos fueron dos procesos ilegales, injustificados e injustos que tuvieron vicios de origen. Y les comentaba que era un vicio de origen. Cuando falla algo, cuando se arma la carpeta, si hay un vicio de origen, el juez tiene que dejar en libertad a la persona porque hubo un vicio de origen. Y si ustedes recuerdan, les recomendé dos libros: El proceso de Jesús de Joaquín Jeremías y el otro libro, El juicio de Jesús de Ignacio Burgoa Orihuela. Yo les comentaba que un vicio en el juicio de Jesús, que todos los juicios del Sanedrín tenían que ser por la mañana y el de Jesús fue en la noche. Y el segundo juicio, que los dos testigos se contradijeron, por tanto a Jesús lo hubieran dejado ir. ¿Y cuál es el vicio del juicio civil? Que aquel hombre Pilato, hay muchos jueces así de ustedes caso, y con la reforma judicial va a ser peor, que Poncio Pilato se lavó las manos y dijo que era inocente de la sangre de un inocente, no era culpable de la sangre de un inocente, pero sí lo llevó a la muerte. Eso es un vicio de origen. Si un juez dice, fulano es inocente, ¿cómo te voy a culpar? Pero es interesante esos dos libros que les recomendé. Pasado la liturgia de la palabra, hay una breve homilía de parte del sacerdote celebrante, y después viene lo que se denomina la oración universal. ¿Por qué se le llama oración universal? Porque se habla de 10 necesidades de la Iglesia a nivel universal. Entre ellos, los que creen en Dios, los que no creen en Dios, los que creen en Cristo, los que no creen en Cristo. Se pide por el judaísmo y se pide por otras necesidades de la Iglesia. Si ustedes recuerdan, cuando eran chicos o chicas hace 40 años, se acostumbraba a hincarse y ponerse en pie, hínquense, ponerse en pie. Ahora eso ya se ha suprimido y generalmente los fieles se permanecen en pie. Al final se puede agregar una oración o dos oraciones libres respecto a las necesidades del lugar. Por ejemplo, si en la colonia hay inseguridad, hay violencia, hay pandillerismo, hay fentanilo, pues se puede expresar con toda libertad. ¿Por qué? Porque es una necesidad que tiene la Iglesia de conversión. Después de esta primera parte viene la segunda parte, que sería la adoración de la Santa Cruz. Y ustedes recordarán la expresión:
mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo, y respondemos, venid y adoremos. Se pone una cruz pequeña para que la pueda sostener el sacerdote. Nos dice que de preferencia la debe de sostener el sacerdote. Y esto es canto, lo debemos decir 3 veces. Atrás, en medio y aquí adelante. Y vamos descubriendo un brazo, luego la cabeza, luego totalmente Jesús. Y se le llama adoración de la Santa Cruz porque los fieles pasan a adorar al Señor con una expresión que realmente es un beso o tocar la cruz, y se deposita una moneda que va a los lugares santos. Ven que los lugares santos están custodiados por varias religiones, que luego se han televisado pleitos entre los sacerdotes y los rabinos y los pastores, que por cierto se ve muy mal. De hecho, la Basílica del Santo Sepulcro le pertenece en custodia a 4 religiones. Los se andan peleando ahí, mucho sea de paso. Bueno, en lo que se adora la cruz, hay cantos penitenciales referentes a la muerte de Jesús. Terminado este momento, la tercera parte es la comunión. Se reza el Padre Nuestro y se da la comunión. No se dice al final oremos, se dice una oración y al final la gente tiene que salir en silencio. Yo creo que todos nosotros, al experimentar la muerte de un ser querido, pues no llegamos a casa y escuchamos radio. Tal vez alguno de nosotros no comió 1 o 2 días, porque la pérdida de alguien es irreparable. Entonces lo mismo, si eso pasa cuando perdemos a un ser querido, ¿qué no pasará cuando estamos conmemorando como memorial la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Creo que hace 50 años, 60 años, había mayor respeto. En la televisión y en la radio hoy ya ese respeto se perdió y pues muchos católicos toman este tiempo como semana de vacaciones, tristemente. Eso es el viernes, eso es lo litúrgico. Hay actos de piedad. ¿Cuáles son los actos de piedad? Por ejemplo, el Via Crucis, por ejemplo, el Sermón de las 3 Caídas, en el cual era muy laudable, como predicaba el padre Saulo Corona Baez, allá en los años 60 y 70, el párroco de Mayorazgo, y que transmitía su sermón en la HR. O también hay procesiones con imágenes en las calles. Qué bueno que ya se permitan, porque hubo un precedente terrible que fue Juárez. Y Juárez odió tanto a la Iglesia Católica que prohibió las procesiones. No podía haber procesiones en la calle, y así no hubo procesiones durante un siglo y medio. Pero aquí en Puebla tenemos esa procesión que de hecho se hacía desde el siglo XVI. En las calles de Puebla, a imitación de las procesiones de España. Recuerden que la Nueva España, México, aunque no se quiera reconocer, es hija adoptiva de España, porque es de sus apellidos: Espinosa, Hernández, López, Flores, González, Hernández, Pérez, Fernández. Son apellidos españoles.
España, ¿no? Y heredó todas sus tradiciones. Dicen los historiadores, lo mejor que heredamos de España fue la fe. Y no como lo ponen los libros de historia, un padrecito con un mazo y con una cruz. Eso es denigrante por la fe católica, pero pues siempre se le teniendo odio a la iglesia. Bueno, pero hace 33 años, en tiempo de don José Huesca Pacheco, si mal no recuerdo, en el año 92, se reanimó esta procesión con el Señor de las Maravillas, con Jesús Nazareno de San José, con el Señor de las Tres Caídas de Analco, con la Virgen de los Dolores del Carmen y la Virgen de la Soledad. Dicen las crónicas que las mujeres adineradas de Puebla en el siglo XVII, XVIII y XIX salían con mantilla y con peineta y lucían sus joyas, sacaban los brillantes, las perlas, los rubíes, los zafiros. Y claro, no les pasaba nada porque la Nueva España tenía seguridad. Hoy la gente saca bisutería porque no sabe si lo van a robar. Vean, hasta un pobre señor ahí en el camino le robaron sus roles de oro en las escaleras. Bueno, porque también aquí se le ocurre en México traer un Rolex de oro. En Dinamarca sí se podría, pero aquí en México no. Aquí en México hay mucho robo. Bueno, pero eso es una anecdotario. ¿Quiénes cargaban a la Virgen de la Soledad de los Dolores? Puras mujeres. Y las mujeres más ricas del pueblo. Y claro, los hombres iban de traje. Ustedes recordarán, hace 60 años, los señores iban de traje a la misa. Y las mujeres iban con sus mejores tallas, porque una fiesta iba a la misa. Hoy luego veo que se puede estar de gente que viene en guaraches. Yo como que no, hasta el show sí. Bueno, pero sus razones tendrán porque nos pasamos de un extremo a otro. Entonces, si yo estuviera celebrando el club de golf, yo celebré varios años en el campestre, la gente iba de panas, iba de show y todo eso, pero yo creo que se ha perdido un poquito el respeto, porque es que esto es una fiesta. Cuando nos invitan a una fiesta, con invitación riguroso smoking, rigurosa guayabera. Yo creo que eso es mejor que aquellas fiestas. Ojalá que puedan ir a la procesión o rezar el Vía Crucis. Y en las noches, en algunos templos estaba el Vía Matriz, donde cargaban a la Virgen María y era el regreso del Vía Crucis, del Gólgota hasta su casa. El sábado por la mañana y por la tarde no hay misas, y las misas se van a dar después de las vísperas. ¿Cómo se llama la liturgia del viernes, del sábado santo? Se le llama la vigilia pascual. Vigilia porque estamos en vela. Y vigilia porque aunque los sinópticos de Juan nos transmitieron cómo fue la resurrección de Jesús, yo creo que habrá sido algo grandioso. Los que hemos tenido oportunidad de estar en Jerusalén, en la Basílica del Santo Sepulcro, si somos amigos de algún legionario franciscano, no hacemos cola, en que las iglesias siempre en cualquier lado. Pero si no, pues tenemos que hacer una cola de 1 hora y media, 2 horas. Pero apenas llega uno, bueno, yo no sé si puede caber a la entrada, una letra es pequeña. Llega uno y aquí está el sepulcro. Entonces lo que hace uno, que le duran las rodillas, es hincarse y llorar. Pero apenas te hincas, te están corriendo. Yo dije,
tanto esperar para que no se dejen 30 segundos ahí. Pero la verdad es algo grandioso que en ese sepulcro el poder de Dios haya removido la roca y haya resucitado. Recuerden que el centro de la fe es la resurrección. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe no tendría sentido. Por eso la primera parte de la vigilia pascual es el lucernario. Lástima que este templo pues, está chiquito y no tenemos atrio. Entonces yo lo hago ahí en la entrada, que es bastante pequeña. Claro, lo hago temprano porque aquí luego se robaron coches o partes del coche. El viernes pasado llegó un señor de por allá, lo vimos en las cámaras, y rápido abrió una camioneta que pusieron en el estilo. La abrió en 10 segundos, se metió, sacó el estéreo, sacó una maleta que estaban las chicas de medicina. Yo también dije que se le ocurre dejar una maleta. Ya no se debe dejar nada, como estamos en Dinamarca. Abrió el cofre y se llevó el qué? El acumulador. ¿Mande? ¿El qué? El acumulador. La batería. Y todo lo hizo en un minuto. Yo creo que son más finos que los médicos. Hicieron rápido. Bueno, pues yo siempre estoy aquí, hago la vigilia a las 6 de la tarde. También para que la gente pues, pueda estar aquí. Bueno, se hace el fuego nuevo, se bendice el fuego. Claro, como yo lo hago a las 6, todavía el templo está alumbrado. Aquí nos dice, Padre, haga usted a las 7, pero mejor a las 6 está bien. Entonces el templo, todos los templos están en la oscuridad, en penumbras, y el fuego representa la luz, representa cómo el sepulcro fue iluminado por la resurrección. Eso es lo que representa. Después se le dice el cirio y el cirio pascual. ¿Y qué es lo que dice el sacerdote? Cristo ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega, suyo es el tiempo y la eternidad, a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, ¿por qué el sacerdote, cuando el sacerdote está endeble y débil y ya anciano como yo, pues ya no puede tomar el cirio? Nos buscamos una persona fortachona como Charles Atlas para que lleve el cirio. Pero uno puede pensar, Padre, ¿por qué es como si estuviera caminando el cirio en la oscuridad? Pues fue precisamente como Cristo sale del sepulcro glorioso. Claro, luego los fieles se pelean porque quieren tomar todos luz del cirio. Eso no debe ser así, por una sencilla razón. 2 o 3 personas toman fuego del cirio y lo comparten. Yo soy luz por los demás. Yo transmito la luz de Cristo a través de mis actos, porque soy luz en medio de los demás. ¿Y quién me va a dar la luz? No Cristo que quedó en el sepulcro, me lo da el Cristo que resucitó de entre los muertos. La mejor garantía de creer es que Cristo resucita glorioso. Ese es el significado. Cristo va avanzando como luz en la oscuridad del sepulcro. Y por eso el pregón pascual, que lo debería de cantar un tenor cuando el Padre tiene la voz de
Elizalde, Valentín Elizalde, que fue cantaba, cuando el padre no tiene la voz bien entonada, que lo entone un laico que cante como tenor barítono. El pregón pascual es un cántico del medioevo que exalta precisamente el momento de la resurrección de Jesús. Por eso repetirá: feliz la noche, dichosa noche, porque se entiende que los textos nos dicen que Jesús resucitó al tercer día. Recuerden que la contabilidad judía se cuenta no a las 12 de la noche, sino en las vísperas. Si Jesús murió a las 3 de la tarde, el primer día se cumplió a las 7 de la noche de ese día. Y vino el segundo día, que concluyó el sábado a las 7 de la noche. Cuando empezó el tercer día, el sábado después de las 7 de la noche. Por eso Jesús resucitó al tercer día. ¿Cuándo habrá sido? Pues no lo sabemos. Tuvo que haber sido en la madrugada del domingo 9 de abril de 2030. Por eso habla de la dicha de la noche que fue testigo de la resurrección de Jesús. Pero es tanto la explosión narrativa del autor que dice tal vez un contrasentido. Porque cuando nosotros pecamos no somos felices, nos da una tristeza terrible. Pero el pregón llega a decir: feliz la culpa si mereció tal redentor. ¿Cómo la culpa puede ser feliz? Si por la culpa nos redimió aquel Jesús, pues qué dichosa culpa, porque si no, no hubiéramos sido redimidos de nuestros pecados. Tiene una profundidad teológica este himno del medioevo. Los que tengan mis actos para que lo puedan leer y lo puedan profundizar. Esto sería la primera parte de sería la primera parte llamada lucernario o del fuego nuevo. La segunda parte es la liturgia de la palabra. Serán 9 lecturas. Cuando los fieles se desesperan, pues algunos padres cortan 3 o 4 lecturas de las 7. Yo aquí lo que se hacen las 7 lecturas. ¿Y qué contienen las 7 lecturas? Nos sintetiza la historia de Israel. Génesis, Éxodo, Isaías, Baruch y Ezequiel. Nos sintetiza la historia de Israel, porque recordemos que nosotros como cristianos brotamos de judaísmo. La madre de la fe es el pueblo judío. A veces los fieles tienen la costumbre de tener su vela encendida, a veces. Y ciertamente cuando termina la séptima lectura ya el templo está oscuro. Aquí se prenden las luces hasta el gloria. Después de las 7 lecturas con cantos, yo creo que el cantor prepara bien los cantos. No me van a ayudar los nazarenos en el coro. Viene la 6ª lectura, 8ª lectura, que invariablemente es la carta a los Romanos, capítulo 6. ¿Qué ha dicho Pablo? En el bautismo hemos muerto al pecado y hemos resucitado una vida nueva. ¿Por qué hablar del bautismo? Porque toda la Cuaresma es reactivar
inserción a la Iglesia Católica a través del bautismo. Porque por el bautismo, cuando el sacerdote vertió agua bautismal en nuestra cabeza, en ese momento todos los efectos del misterio pascual entraron en cada uno de nosotros para llamar a Dios Padre, para llamar a Jesús Hermano, para que seamos templos del Espíritu Santo y para que podamos ingresar a la Iglesia Católica. Eso es lo maravilloso del bautismo. Lo grandioso del bautismo, que tendríamos que valorar. ¿Por qué? Porque le decimos a Dios que es nuestro papá. Hoy, ¿cuántos quisieran tener el apellido Slim o Helios Moss o Trump o hasta Almenta o Sheinbaum o hasta López? Pero cuando nos hemos reunido con nuestros amigos, ir a la hora del amigo Samos, que lo van a hacer, por cierto, y decir, hasta ahorita me percato que soy hijo de Dios. Es algo grandioso. Hay un libro que deben de leer los que dan pláticas prebautismales, que se llaman Las catequesis mistagógicas de Cirilo de Jerusalén, que por cierto él no lo escribió, estaba adicionando a los catecúmenos y hubo un catecúmeno que era taquígrafo. Si yo le pregunto a un joven de 20 años, oye, ¿qué es un taquígrafo? Ay, pues yo no sé qué es eso, padre, ¿por qué se come? El taquígrafo es el que aprendía a través de signos, decir 20 palabras, 10 palabras, 5 palabras. Entonces un taquígrafo lo escuchó y él lo puso por escrito. Es un libro así de grueso, pero sería pecado mortal que un catequista que dé pláticas prebautismales no lo haya leído. Es un simbolismo profundo el de Cirilo y nos da respuesta a muchos interrogantes del bautismo. Por ejemplo, analizando el capítulo 6 del solo carta a los Romanos, dice Pablo, dice Cirilo, el bautismo es sepulcro y es madre, porque morimos al pecado, y es madre porque nacemos a una vida nueva. Y aún nos dice Cirilo, ¿por qué sumergir a la persona 3 veces? ¿Acaso es por la invocación trinitaria? No. Sumergimos a las personas 3 veces porque Jesús estuvo 3 días en el sepulcro. Cada inmersión es un día. Cada inmersión es un día. Y es un significado grandioso. ¿Por qué? Se pregunta él. ¿Por qué Jesús es bautizado si no tenía pecado? Dice Mateo 4, para cumplir toda justicia. Pero más bien, sí lo dice. Él tendría que haber él santificó las aguas que de algún modo nos habrían de santificar a cada uno de nosotros. Por eso es importante que tengan siempre presente cuándo fueron bautizados, qué padre los bautizó y quién fue su padrino de bautismo. Si no, para pedir el domingo, que ya creo que la mayoría de sus padres ya murió, para rezar por el Padre que nos dio la vida nueva, bueno, a través de él, la da Dios, y para saber quién es nuestro padrino de bautismo. Y tu gran padrino, don Emilio Oscar, que en paz esté. Bueno, después de ese momento de la conclusión de las 8 lecturas, viene la lectura del Evangelio y viene la lectura del capítulo 24 de Lucas. El encuentro que tiene Jesús con las mujeres, y es lo que dicen los ángeles. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí a resucitar. Claro,
el Evangelio de Juan, tal como lo dice San Agustín, presenta a Magdala, María Magdalena, que no es prostituta. Hubo un papa que se equivocó, Gregorio Magno, que dijo que era la prostituta. No, la única referencia de Marcos es que Jesús le sacó 7 demonios a María Magdalena. Qué terrible, ¿verdad? Algunos exégetas dicen que los 7 demonios eran los 7 pecados capitales que todos llegamos a tener de distinta forma, o en exceso o en algo sencillo. Bueno, María Magdala le dice: ve y confirma a mis discípulos que yo estaré con ellos en Galilea. Por eso San Agustín le llama a María Magdalena apóstol de los apóstoles, porque ella los catequizó a través de su propia experiencia. Y si recordamos, ¿quién estuvo en el Calvario? Pedro, no. Santiago tampoco. Juan, Judas Tadeo tampoco, no, que todo el mundo huyó. ¿Quién fue el testigo de la muerte? Fue María Magdalena. La otra María, la Virgen María y Juanita. Yo creo que hasta a María Magdalena le cayó sangre de Jesús, la poquita sangre que debía tener. ¿Quién fue el testigo del sepulcro? También María Magdalena, porque los que recuerden la Basílica del Santo Sepulcro, está el lugar de la crucifixión, el lugar del descendimiento y el lugar del sepulcro. ¿Y quién fue el testigo de la resurrección? María Magdalena. Ella vivió esos momentos, lo conoció en vida, estuvo en su muerte, estuvo cuando lo descendieron y estuvo cuando lo sepultaron. Después, la tercera parte será el gran momento, la liturgia bautismal. Creemos en el Padre, Creador, en el Hijo Redentor, en el Espíritu Santo Vivificador, y creemos en la Iglesia. Ese es el crescendo, esa es la tercera parte de la liturgia, donde yo me siento inserto en mi fe católica, donde yo tengo certeza de la resurrección de Jesús, donde yo comprendo que Cristo está presente en ese trocito de pan que nos hostia consagrada. Y es la única celebración de todo el año donde el sacerdote está obligado a vertir el agua a todos. Es que es el párroco de María Reina, pues tienen que ir a todas las bancas, y si afuera hay gente, tienen que ir afuera. A todos les tienen que tocar el agua por una sencilla razón, porque el agua bendita evoca el agua bautismal, por la cual nosotros somos incorporados a la Iglesia Católica. El agua bautismal por el cual nosotros renunciamos e hicimos profesión de fe. Por eso esta es la conclusión, diría yo, de la liturgia, la tercera parte de la liturgia, con la renovación de las promesas. Y finalmente se concluye la vigilia pascual con la liturgia eucarística. Claro, me faltó el Gloria, perdón. El Gloria va después de las 7 lecturas y antes de la carta a los romanos. Yo he estado en templos un poquito más grandes que tienen pechinas aquí, ventanales. Entonces la gente siempre tira flores, pone flores blancas que no les han mandado a traer, y hay un Cristo resucitado. Yo creo que la mejor imagen que deberíamos de tener de Jesús no es la de un crucificado,
Cristo resucitado. ¿Por qué entonces los escultores, los pintores, los poetas nos han dado un Cristo crucificado? Yo creo que para hacernos entender lo que Él padeció por nosotros, lo que Él sufrió por nosotros. Pero yo creo que en la actualidad tendríamos que tener en todos los templos un Cristo resucitado, que nos abre las manos de par en par, que nos enseña las huellas de la pasión, porque Jesús es testigo de la pasión y de la muerte, y que tal vez en la persona de Tomás de la iglesia que no cree, parte de la iglesia atea, parte de la iglesia agnóstica. Porque ¿qué es lo que dijo Tomás? Si yo no meto mi mano en su costado y no meto los dedos en los agujeros, yo no voy a creer. ¿Y qué pasa a los 8 días? Como lo podemos leer en el capítulo 21 de Juan, aquel domingo 16 de abril del año 30, pues viene Jesús con toda su gloria, viene traspasando puertas y ventanas, porque dice que se aparece, pero no es una visión colectiva, porque Jesús tiene cuerpo, porque lo tocan, porque come con ellos, porque bebe con ellos. Por tanto, Jesús, al tener cuerpo, a cada uno de nosotros nos habla de que vamos a resucitar con Él a una vida eterna. Por tanto, la muerte, queridos hermanos, no nos debe de dar miedo. De lo que estamos seguros es que a todos nos va a llegar la muerte. ¿Cuándo será Padre? Pues aunque invoquemos a Madame Sassou, a Grupo Carmín, al buen Walter Mercado, o al que adivina los horóscopos, pues nunca lo vamos a saber. Si nos da un ataque masivo, pues estamos ahorita y en 10 segundos ya no estaremos. Si nos da una enfermedad prolongada, pues vamos a pedir a Dios que hay que hacer la voluntad de Dios. Pero sea lo que fuere, siempre tenemos que estar diciéndole a Dios: aquí estoy para hacer tu voluntad. Finalmente, con la vigilia pascual concluye esta Semana Santa, y es como si viviéramos la alegría pascual durante 50 días, desde el domingo de Pascua hasta el domingo de Pentecostés. Pues que el Señor nos conceda su gracia y su fuerza para que vivamos a plenitud nuestra fe. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos has concedido. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que pasen buenas tardes. Gracias, Padre.